para empezar el versículo 60. Mientras ustedes llegan al 60, bueno, ahí vamos a repasar la última parte donde el Señor Jesús le había dicho a la samaritana que iba a haber un momento en el futuro donde ya no iban a adorar ni en Judea, o sea, donde estaba el templo, ni en Samaria, donde estaba el pozo de Jacob. Era Job, ¿no? De Job, si no me recuerdo. No, Jacob. El pozo de Jacob. Entonces, resulta que el Señor Jesucristo les dice que los samaritanos adoraban algo que no sabían, no tenían la escuela, no tenían la doctrina, no tenían todo el conocimiento, que adoraban cosas que no sabían. Y les dice, y los judíos ciertamente saben de lo que están adorando, le dice el Señor Jesucristo, porque de los judíos viene la salvación. Pero les dice el Señor Jesucristo algo ya más profundo todavía, donde le dice que va a haber un momento en que ni en un lado ni en otro se va a adorar. O sea, va a haber un momento en el futuro en que no se va a adorar ni en Israel ni en Samaria, ¿no? Ni en Judea ni en Samaria. Dice, sino que va a haber un momento en que los adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Dice, y esos adoradores son los que Dios busca que le adoren. Y entonces, en esa parte nosotros platicábamos que esos adoradores pues somos nosotros. Ya recibimos el Espíritu, ya sabemos con profundidad la palabra por la administración del Espíritu Santo, ya estamos compenetrados en esta relación con el Señor, y el conocer, el estar perfectamente establecidos, pues nos lleva a tener una vida de obediencia. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Y eso hace que el yugo del Señor, pues como dijo el Señor, que ligero, su yugo es fácil y ligera su carga, permite que nosotros llevemos esa carga de una manera más ligera, más mecánica, más metódica, más simple para nosotros. Porque ya nos vamos ajustando en nuestra manera de vivir a lo que el Señor está esperando de nosotros, ¿no? Cada vez somos más maduros, cada vez tenemos más temor de Dios, y ese temor de Dios nos permite conocer lo más profundo de Dios, como lo dice el Salmo, creo que es el Salmo 25:4, 25:14, algo así. Entonces, vamos conociendo más. Y en alguna de las enseñanzas que yo les daba en Joyas, y creo que aquí también lo comenté, es que cuando nosotros empezamos a tener esa fe, cuando recién conocemos de Cristo, pues tenemos poquito temor, tenemos poquita fe, pero en la medida en que vamos teniendo más fe, pues vamos teniendo una relación más fuerte, de más temor, de más obediencia. Es imposible que nosotros tengamos temor de algo que tenemos dudas de que exista. Pero en la medida que vamos teniendo esa correlación con Dios y esa certeza de Dios, pues vamos teniendo más temor y vamos teniendo más fe y nos vamos ajustando más a ser obedientes en la medida en que vamos creciendo en nuestra fe, ¿no? Entonces, y eso nos permite tener esa facilidad de obediencia. Entonces, eso como que es un preámbulo, hablar de la samaritana y de estos puntos de adoración y de esta situación en la que vamos a llegar como cristianos a ser adoradores de verdad, nos lleva a ese conocimiento o a esa convicción que vamos a tener en un momento dado del sacrificio del Señor Jesucristo, que es lo que yo decía, ¿no? Si no tuviésemos esa fe o ese principio de fe, todos empezamos creyendo en que Cristo murió por nuestros pecados. Esa fue la primera vez que el Señor permitió que nosotros lo conociéramos y fuéramos creciendo en la fe. Y entonces, una vez que ya capitalizamos eso, una vez que ya lo razonamos, empieza a crecer nuestra fe
y parte precisamente del razonamiento de que Cristo murió por nuestros pecados, ¿no? Es lo que veíamos platicando en las clases pasadas. Y estoy dando ahorita el preámbulo para lo que sigue, que es cuando el Señor Jesucristo habló de que era el pan de vida a partir del 6:25. Entonces, el Señor Jesucristo luego, cuando habla de que Él es el pan de vida, veíamos que el Señor Jesucristo fue probado en todo, fue hecho carne con todas las debilidades humanas, porque el Señor Jesucristo tenía que pasar esa prueba de obediencia, de sujeción, de llevar el Evangelio, y la obediencia hasta la muerte de cruz, ¿no? Entonces, llegar a morir, ser invicto o salir triunfante y vencer así la muerte. Entonces, por eso el Señor, cuando decíamos que cuando estamos tomando la Santa Cena, cuando habla del pan, habla de ese sacrificio que Él hizo en obediencia, en cuerpo, en todo. Ese es el pan que nosotros comemos, ese sacrificio de sujeción, ese sacrificio corporal. Y cuando hablamos de la sangre, hablamos de que a través de la sangre era solamente a través de la que según la ley, era solamente a través de la sangre la que podía redimir de pecados, entonces limpiarnos de los pecados. Entonces, cuando habla el Señor ya después de su sangre, y que teníamos que beber de su sangre para poder vivir, pues es lo mismo que eso lo tenemos un poquito más claro cuando hacemos la Santa Cena, ¿no? Y estos dos, pues son parte del último pacto. ¿Se acuerdan que hay como 6 pactos antes, ¿no? Cuando está el pacto con Adán, el de Abraham, el de Moisés, y así sucesivamente, son pactos que va teniendo, aún con el pueblo judío. Alguna vez en alguna de las clases hablamos de los pactos que había tenido el Señor Jesucristo con el pueblo de Israel, y hasta llegar a este último pacto, que es el último pacto, el nuevo pacto que menciona el Señor Jesucristo, que es a través de la celebración de la Santa Cena, ¿no? Entonces, dice el Señor Jesucristo muy claramente que varias veces dice que dice por ejemplo, dice el 47, por ejemplo, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Y así veíamos que lo repite como 4 o 5 veces en esta porción del pan de vida, que es el Señor Jesucristo. Repite que cuando Él venga, la gente no muera, que van a vivir eternamente, que van a ser resucitados, y lo repite varias veces, ¿no? Que todo el que en Él cree, va a ser resucitado. Hasta aquí, como yo les decía, Juan habla de cosas espirituales muy bonito, muy profundo, y se me hace muy interesante, porque da un aspecto de Jesucristo donde Él constantemente daba testimonio. En los anteriores también se daba testimonio de que Él era el Mesías, pero aquí se ve que en varias ocasiones, por varias gentes, pues estaba otra vez, se vuelve a ver que lo reconocían como el Mesías, como el Hijo de Dios, ¿no? A partir del 53, donde dice, ¿qué les dice el Señor Jesucristo? De cierto os digo, si comes de esta carne del Hijo del Hombre, ahí Él ya está diciendo que es del Mesías, que es el Hijo de Dios. Si ustedes comen de esta carne, que es el Mesías, como que dice la carne del Mesías, y bebéis su sangre, dice el Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tendrás vida en vosotros, le dice, ¿no? Si ustedes me comen la carne y beben la sangre del Mesías, no tendrán vida en ustedes. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya
las profecías, yo les había platicado que hablaban ya de que el Mesías cuando viniese iba a ser el día de la resurrección. Entonces, les dice otra vez, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Les estaba insistiendo que comiesen su carne y bebiesen su sangre a unos apóstoles que eran, en parte, además de los 12, eran los otros apóstoles que le seguían, ¿no? Y entonces dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ahí les está otra vez ratificando que Él es el Mesías. Les está diciendo que el Padre viviente es su Padre, que Él es el Mesías. Y entonces dice, este es el pan que descendió del cielo, otra vez, diciéndoles, volviéndose a reafirmar que Él es el Mesías. Dice, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron, el que come este pan vivirá eternamente. Ellos tenían claro que el Mesías venía a vivificarles y venía a resucitarles y que venía a salvarlos y que iban a tener la vida eterna. Lo que desconocían era esta relación entre el cuerpo de Cristo, entre el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, ¿no? Para la salvación. Ok, y entonces, por eso cuando cuando oyen los apóstoles esto, lo sienten como una palabra dura, como difícil de discernir, porque Él se estaba diciendo que Él era el Mesías, ¿no? Y entonces, decían, ¿quién lo puede oír, ¿no? ¿Quién lo puede asimilar o quién lo puede entender como tal? Y entonces les dice el Señor Jesucristo, ¿esto les ofende? O sea, ¿les ofende que yo me diga o yo reconozca que soy el Mesías? Eso es lo que el Señor Jesucristo les está diciendo ahí. No les está diciendo que si les ofende que coman la carne o que beban la sangre. Les está diciendo que la salvación viene por el sacrificio del Señor Jesucristo, que Él es el Mesías y que si eso les ofende. Entonces, les dice el Señor Jesucristo, pues ¿qué sería entonces, no? Que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, ¿qué pensarían entonces ustedes si me estuviesen viendo ascender hacia el cielo a la presencia del Padre, ¿no? Ya les estaba diciendo Él que Él era el Mesías, y les dice, pues si les sorprende que yo les diga que yo soy el Mesías, imagínense si estuviesen viendo que estuviese yo subiendo a la presencia de Dios. Les dice después, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, solamente a través del Espíritu podemos discernir las cosas del Espíritu, es lo que está diciendo el Señor. Lo mismo que dice Romanos 8, ¿no? Cuando dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces dice, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida, ¿sí? O sea, lo que él les había manifestado de que Él era el Mesías, eso es lo que les iba a dar salvación. Lo mismo que a nosotros nos dio salvación, nos dio el discernimiento a través del Espíritu Santo, era lo que Él les estaba entregando en ese momento. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, o sea, no creen que yo soy el Mesías. Entonces, dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, ¿no? A pesar de que los discípulos lo iban siguiendo como el maestro y demás, y no estoy hablando nada más de los 12, lo vuelvo a repetir, sino los otros discípulos que había. Acuérdense que en un momento dado Él manda a 70 más a evangelizar, que yo me imagino que eran los que habían quedado de los discípulos que lo seguían, y aparte envió a los 12. Entonces, cuando Él decía que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, cuando él hace subraya esta situación de que pues hay gente que no creía en Él, no creía que Él fuera el Mesías, lo seguían porque pensaban que era un gran maestro, lo seguían por los milagros que hacía, veíamos que la gente lo seguía por las sanidades que hacía y a veces lo agolpaba y no lo dejaba pasar y cosas así en las ciudades
generalmente se quedaba fuera de las ciudades porque no podía entrar, pero aquí vemos que parte de sus discípulos no creían en él. Y más adelante vamos a ver que tampoco sus hermanos, ¿no? Entonces, dice, por eso les dice el Señor Jesucristo, porque sabía quiénes no creían y también sabía, por supuesto, que Judas le iba a entregar, ¿no? Y entonces dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, ¿no? O sea, nadie, sabemos todos, ahorita nosotros que estamos más edificados a través del Espíritu, sabemos perfectamente que la fe viene por el oír de la palabra del Señor, ¿no? Pero por otro lado sabemos que aunque muchas veces gente escucha la palabra de Dios, no alcanza a entender la fe porque le falta la unción del Espíritu por un lado. Y no puedes recibir la unción del Espíritu si Dios no permite que tú tengas ese principio de fe que es creer en Cristo que murió por ti. Entonces, primero tienes que creer, por eso es un don de Dios, y luego ya, bueno, primero Dios permite que creamos y luego el Espíritu viene a darnos la ministración, ¿no? Entonces dice que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él, ¿no? Y entonces les dice él a los 12, ¿no? ¿Quieren acaso irse ustedes también, ¿no? ¿O quieren irse a alguno de vosotros o irse a vosotros? Y entonces le responde Simón, ¿no? Le dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿No? Le dice, tú tienes palabras de vida eterna. O sea, Pedro, en varias ocasiones vemos que tenía claro la idea de que Jesucristo era el Mesías, ¿no? Antes del llamado, cuando Andrés le dice que Andrés era parte de los discípulos de Juan, y todo esto que ya lo va preparando a Pedro a través de su discipulado, pues va preparándose en este conocimiento, ¿no? Con toda la certeza de que Cristo era el Mesías. Y dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Se acuerdan? Les decía yo que Cristo y Mesías es la misma palabra. Entonces dice, y estamos reconociendo que tú eres el Mesías, le dice Pedro, el Hijo del Dios viviente. Eso mismo que le está diciendo Pedro es exactamente lo que los otros discípulos no alcanzaron a entender. Sí lo entendieron, pero no lo quisieron aceptar. Por eso se separan del Señor Jesucristo. Entonces Jesús les responde, no os he escogido yo a vosotros los 12. Y uno dice, es con signo de interrogación, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. O sea, el Señor Jesucristo ya sabía. El Señor Jesucristo lo vimos en la clase anterior o en la anterior a esta, donde el Señor Jesucristo conocía la vida personalmente de cada hombre. Cada persona que se le paraba, a la samaritana, de todos los que tenían un cruce de palabra, generalmente conocía toda su vida, ¿no? Y sabía perfectamente lo que pasaba en su vida. Ok, y claro, pues hablaba de Judas Iscariote, el que era hijo del diablo, ¿no? Ok, porque le iba a entregar. El Señor Jesucristo dice, Jesús estaba en Galilea, ¿no? Y no quería andar en Judea, porque pues le estaban procurando matarle, ¿no? Como siempre. Entonces estaba cerca de las fiestas, y más porque ya les había dicho 2, 3 cosas que hemos visto. Entonces, y sobre todo porque él se decía el Hijo de Dios, ¿no? Sobre todo cada vez que le preguntaban que por qué hacía los milagros y por qué sanaba en día de reposo. Y cada vez que pasaba en estas situaciones, pues él les dejaba en claro que él era el Mesías y que ellos eran hijos del diablo, ¿no? Y más adelante lo vamos a volver a ver. Entonces dice, y le dijeron sus hermanos, porque estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, y entonces le dicen sus hermanos, ¿por qué no sales de aquí, no? Y te vas a Judea, para que pues allá tus discípulos vean las obras que haces, ¿no? Y dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace las cosas en secreto. Y entonces dice, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo y que pues, el mundo te conozca. Y entonces
hace la aclaración más adelante, ¿no? Que esto lo hacían los hermanos porque no creían en él. También sus hermanos no creían en él. Claro que más adelante pues vemos que posteriormente pues ya sus hermanos creen en él, ¿no? O por lo menos algunos de sus hermanos, que son los que tenemos como escritos. Entonces dice que dice porque, en el 6 dice, y Jesús les dice, mi tiempo no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. O sea, como el Señor Jesucristo, con ellos no tenían nada el mundo, pero contra el Señor Jesucristo tenía pues tenía todas las cosas en contra del Señor Jesucristo, porque pues el Señor Jesucristo les decía de continuo que todas las obras mundanas que hacían, o las cosas que hacían los fariseos, o cosas así, la gente del mundo, los gentiles, les decía que sus obras eran malas, porque pues era la verdad, y por eso es que lo seguían, por eso lo perseguían y demás. Y entonces les dice el Señor Jesucristo que por eso es que tratan de matarlo, ¿no? No lo dice como tal, pero sí dice que pues están en contra de él, porque él les dice de continuo las cosas que hacen mal, las cosas que son malas. Y entonces les dice a ellos que suban a la fiesta, y dice, yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido, ¿ok? Entonces, y entonces es que el Señor se queda en Galilea. Vemos que se adelantan los hermanos, y tras de los hermanos pues va el Señor Jesucristo y ya los alcanza, ¿no? Y dice que dice en el 11, dice, ¿dónde está aquel? Y dice, y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían que no, sino que engañaba al pueblo. Con los hechos de milagros y demás que había, y la fama que ya tenía el Señor Jesucristo con esos milagros, unos pensaban que efectivamente venían las obras de parte de Dios, y otras decían, que lo que él hacía pues era engañar al pueblo, ¿no? Y entonces, sin embargo, ninguno hablaba abiertamente por miedo a los judíos, ¿no? Porque los judíos que creían decían que él era el Mesías, o que él era un profeta como el profeta Elías. Entonces, por miedo, yo creo que las demás poblaciones que estaban alrededor de Jerusalén o de Judea y todo esto, pues no lo atacaban abiertamente. Entonces dice, a la mitad de la fiesta, el Señor se mete al templo y les empieza a enseñar. Y entonces se maravillaban los judíos y decían, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Los judíos ya sabían que el Señor Jesucristo pues era el hijo de un carpintero, y conocían a sus hermanos y conocían a sus hermanas, lo hemos visto en los otros evangelios, y ellos mismos lo testifican, y aquí vuelven a reafirmar lo mismo, que él era de una descendencia no muy humilde, pero no de gente que supiera letras y demás. Sin embargo, cuando él era niño, y más adelante, él enseñaba en el templo, ¿no? Daba testimonio. Pero también, lo dice la Biblia, y más adelante también se ve que en una parte le toca a él leer el libro de Isaías, donde se hablaba del Mesías que había de venir, y es precisamente cuando él les dice que él es el Mesías, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo sí sabía leer, sí tenía la educación y demás, aunque aquí lo que él está diciendo es que, ellos dicen, yo creo que más bien, más que no saber leer, yo no dudo que mucha gente no supiera leer en aquel entonces, pero el Señor Jesucristo sí sabía leer. Y entonces, pero además de leer, tenía la enseñanza, la interpretación, y lo hemos visto antes en el mismo Lucas, en el mismo Juan, si no me recuerdo, o en Lucas,
donde dice que ellos mismos decían, ¿de dónde saca tanta sabiduría, no? Y es precisamente la gente que lo escuchaba reconocía que tenía a veces más sabiduría y más profundidad que los mismos escribas o que los fariseos, que eran tan legalistas, ya lo habíamos visto. Entonces, les dice el Señor Jesucristo, porque Él sabía que ellos estaban preguntando que de dónde había sacado, yo creo que Él tanto conocimiento, aquí lo dice como letra, pero yo creo que es más que nada tanta conocimiento, tanta profundidad. Y entonces les dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conoce si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Entonces, aquí el Señor lo que está haciendo es dar una introducción. Primero les dice que Él no está buscando su gloria, que está buscando la gloria de Dios y por lo tanto pues, no tiene ninguna vanagloria para sí mismo. Y después les dice que pues Moisés les dio la ley y ellos de todas maneras no la cumplen. Esto lo está haciendo como preámbulo porque les va a reclamar que ellos están haciendo cosas como la circuncisión en el día de reposo. Y entonces dice, ¿por qué procuran matarme? Les dice después, una obra hice y todos se maravillan. Dice, y por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan a un hombre, ¿no? Circuncidan al hombre. Dice, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, le dice, y ustedes se enojan conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre, ¿no? Les dice, pues, ¿dónde está la lógica? O sea, en algunas cosas sí se puede cumplir la ley de Moisés, en cosas menos importantes como la circuncisión, o en el que sane a un hombre por completo. Y entonces les dice el Señor que no juzguen según las apariencias, sino que juzguen con justo juicio. Porque volvemos a lo mismo, y lo vamos a ver cuando sana al ciego. Ellos ya sabían que si alguien sanaba o hacía milagros, solamente viniendo de parte de Dios se podían hacer, de lo contrario no se podían hacer. Y el Señor les está diciendo, si yo estoy diciendo que yo vengo del cielo, si yo estoy diciendo que yo soy el Mesías, pues juzguen si no tengo razón, porque si no tuviera razón no podría yo hacer los milagros que hago, ¿no? En otras palabras. Dice, entonces no me vean como el carpintero, como el hombre que soy, ¿sí? O como tal vez el Dios encarnado, que no me quieran reconocer como tal, sino véanme por las obras que hago, ¿no? Porque su juicio, bueno, que sea un justo juicio, que no sea un juicio que se bloquee por las apariencias, ¿no? Y demás. Okay. Fíjense, decían estos cuates, ¿no? Al ver que él se había presentado a la mitad de la fiesta y estaba en el templo y demás, la gente que estaba en la fiesta y todo esto decían entonces unos de Jerusalén, dice, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿No es este al que estaban buscando para matarle porque se decía el Hijo de Dios? Y después dice, pues mirad, está hablando públicamente y no le dicen nada. ¿Acaso, dicen los gobernantes, ya habrán reconocido que efectivamente Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios? ¿No? O sea, vean cómo la popularidad del Señor Jesucristo como el Mesías era bastante grande. Entonces, a veces vamos, lo que yo decía, ¿no? Vamos leyendo la Biblia, pero no nos damos cuenta de la magnitud de la popularidad que tenía el Señor Jesucristo en ese entonces. Dice, y entonces ellos mismos se preguntaban y se aclaraban, ¿no? Decían, pero sabemos de dónde es. Y dicen, pero cuando venga el Mesías, dicen las profecías que nadie va a saber de dónde viene, ¿no? Entonces, y sin embargo, las mismas profecías decían, ¿se acuerdan que las profecías de Isaías que decían
que él iba a ser de Belén y que iban a hacer en Belén y demás. Entonces, sí sabían de dónde era en cierta manera. Y entonces el Señor Jesucristo después les hace la aclaración de a qué se refiere esa profecía bíblica que dice que nadie va a saber de dónde viene. Y les dice, a mí me conocen y saben de dónde vengo, ¿no? Dice, y no he venido de mí mismo. Entonces ahí es donde él les está diciendo que la parte que él tiene con la que puede hacer los milagros, este espíritu que viene, esta unción que él tenía para hacer los milagros, no venía de él. Esta parte para hacer los milagros, dice, pero el que me envió es verdadero, o sea, Dios, que es el que me envió. Dice, es el que prácticamente está diciendo, yo no vengo de mí mismo, pero vengo del que me envió. Y dice, y ustedes no le conocen, ¿no? O sea, no saben de dónde vengo, porque no le conocen. Porque dice, y yo le conozco a él, porque yo sí sé de dónde vengo, ¿no? Vengo de Dios. Dice, porque de él procedo, y él me envió. Entonces, como que les está aclarando esa duda el Señor Jesucristo de a qué se refería la profecía, que no se refería a un lugar, sino a la deidad de Dios, que no iban a saber de dónde venía, que venía de parte de Dios. Y bueno, cuando ellos no reconocen que viene de parte de Dios, como que se cumple en cierta forma esa profecía, porque no sabían que venía de parte de Dios. Para ellos sigue siendo un hombre común y corriente, y lo conocían desde niño, ¿no? Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y sí, pues obviamente, no le podían echar mano, así como no lo pudieron tomar cuando hizo el milagro de los panes, no lo podían capturar para hacerlo rey, tampoco lo podían capturar para crucificarlo, porque pues todavía no era su tiempo. Entonces dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, o sea, el Mesías, cuando venga, el Cristo, el Mesías, ¿no? Cuando venga el Mesías, hará más señales que las que hace porque como decíamos, ¿no? El Señor Jesucristo, aún antes de las bodas de Canaán, ya estaba haciendo milagros. Fue lo que vimos en una de las clases que deja ver la Biblia. Entonces, ya iba haciendo milagros. Entonces, y su fama ya se había corrido. Entonces, eran muchas las señales que tenía. Ok. Dice, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿dónde se irá este? ¿Que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Pues esto, obvio, ellos no lo entendían, porque si lo que habían entendido, que estaba bien entendido de las profecías, no lo podían aceptar, pues esta parte menos, ¿no? El Señor Jesucristo les estaba avisando que pues todavía no era su tiempo, ¿no? Le faltaba un poco de tiempo, un poco de labor, y entonces pues ya iba a estar en la presencia de nuestro Dios, y que pues ellos no iban a poder estar. Esto refiriéndose tal vez a los fariseos, pero yo creo que esto, más que decírselo a los fariseos, por supuesto, porque ellos pues procuraban prenderle y no se los iba a estar diciendo de frente. Yo creo que estas frases más bien fueron dichas a los discípulos. Esto ya lo hemos visto en alguna otra clase y aquí lo vuelve a confirmar. El Espíritu Santo no podía venir
estaba viviendo en el Señor Jesucristo. Él recibe el Espíritu Santo cuando es bautizado por Juan, pero no podía venir el Espíritu Santo todavía a los demás, y se los dice el Señor Jesucristo, ¿no? Les conviene que yo me vaya para que el Espíritu venga, ¿no? Venga el Consolador. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿O tienen alguna pregunta, o más bien algo que quieran recalcar, o algo que les llame la atención? Ok, eso es parte de lo que habíamos platicado, ¿no? Inicialmente, poco antes, ellos están diciendo, no dicen las profecías que nadie va a saber de dónde va a venir el Cristo, pero otras profecías decían que iba a venir del linaje de David y que iba a nacer en Belén, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Entonces, ellos pensaban que era de Galilea, pero efectivamente habíamos visto, sabemos en la historia que él nace en Belén y que también era de la descendencia de David. Entonces, esa parte tal vez la gente, aquí aparentemente la gente no lo conoce, no sabía que que esas profecías se habían cumplido, ¿no? Habían mandado a los alguaciles a tratar de capturarlo y demás. Y los principales sacerdotes y los fariseos y todo el mundo. Y les dicen, ¿por qué no lo han traído? Y le dice, porque pues ningún hombre ha hablado como él, o podría decirse hasta, y ha hecho las señales, ¿no? Como este hombre. Entonces es lo que yo les decía, del Señor Jesucristo se sabía que sí sabía leer cuando lee el libro de Isaías, y también se ve que pues lo que se ve en otras partes, que nadie tenía la doctrina como la tenía el Señor Jesucristo, y que hablaba con mucha autoridad y con mucho conocimiento y todo eso, aún más que los fariseos, aún más que los sacerdotes, y por eso es por lo que en un momento dado, cuando él se dice que es el Mesías, con todas esas señales, lo están siguiendo, ¿no? Lo quieren detener. Lo quieren capturar para matarlo. Entonces le dicen a los alguaciles, los fariseos, ¿no? Les dicen, ¿también ustedes van a ser engañados o son engañados? Les dice, ¿acaso han creído en él algunos de los gobernantes o alguno de los fariseos? O sea, ustedes han visto que alguno de nosotros, que somos tan letrados, tan estudiados y demás, que nosotros creamos que él es el Mesías, ¿no? Como diciendo, si nosotros no creemos, ¿por qué ustedes van a creer? Y dice, más esta gente que no sabe maldita es, le dice, ¿no? Y entonces le dice Nicodemo, les dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, Nicodemo ya sabía, ya lo vimos. Y Nicodemo les dice, ¿acaso lo vamos a juzgar? ¿O nuestra ley permite que juzguemos a alguien sin antes escucharle y ver su causa, ¿no? Y entonces, dice, y entonces ellos le dicen, ¿no? ¿Que tú también eres Galileo? O sea, ahora resulta que tú eres de Galilea, defiendes a los de Galilea, como el Señor Jesucristo. Ellos suponían que era de Galilea, y entonces le dicen, escudriña y ve si alguna vez ha salido algo bueno de Galilea, ¿no? Algún profeta. Entonces, ahí queda. De todas maneras, no había salido profeta de Galilea, ni el Mesías iba a salir de Galilea. Vuelvo a lo mismo, no es lo que ellos estaban defendiendo, que en un momento dado no había nada referido a Galilea como para que ellos pudieran pensar que él era el Mesías o algo así, pero vuelvo a lo mismo, no sabían que realmente Jesucristo había nacido en Belén. Esto que hacen estas personas, sobre todo, era pues precisamente para tentarlo, ¿no? Para encontrarle alguna debilidad, algún defecto, al juicio que él pudiese emitir. Y pues le llevan a la mujer adúltera,
Y el Señor Jesucristo pues estaba inclinado escribiendo en la tierra, ¿no? Y les dicen que la habían encontrado en pleno acto y les dice, Moisés mandó que se apedreara a tales mujeres y le dicen, ¿y tú qué dices? Y les dice el Señor Jesucristo, todavía inclinado, ni siquiera levantó la cabeza. Le dice, el que de vosotros esté sin pecado, pues el primero en arrojar la primera piedra contra ella, ¿no? Entonces, cuando ellos escuchan esto, se empiezan a ir los más viejos, yo creo que porque eran los que más pecados tenían, los más recorridos, y pues por la misma edad, ¿no? Te empiezan a ir hasta que ya no queda ninguno, levanta el Señor Jesucristo la cara, y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y le dice ella, ninguno, Señor. Entonces le dice Jesús, ni yo te condeno, dice, vete y no peques más, ¿no? A veces yo creo que lo que yo decía de la obediencia, ¿no? Mientras más temor tenemos de Dios, más fácil es, tener más fe y más fácil es entrar en obediencia. Entonces, cuando pasan estos tipos de situaciones, pues yo creo que el Señor es muy simple en el juicio. Dice, bueno, ya viste, ya entendiste, pues ya no peques, ¿no? Dice, otra vez. Obviamente ya no, yo creo que el Señor Jesús ya no estaba donde había estado con la mujer adúltera. Entonces dice, otra vez Jesús les habló diciendo, porque se supone que ya no estaba la gente que lo estaba que le estaba tratando de tentar con la mujer pecadora, ¿no? Dice, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? El que lo sigue tendría la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento del Espíritu y la vida eterna. Dice, los fariseos le empiezan a preguntar, tú das testimonio acerca de ti mismo, dice, y tu testimonio pues no es verdadero porque estás dando testimonio de ti. Y entonces les dice el Señor Jesucristo, tal vez haciendo referencia a lo que Él les estaba diciendo, ¿no? Que Él era la luz del mundo, y por eso los fariseos le dicen, pues tú estás hablando de ti, te estás dando honra a ti mismo. Pero el Señor Jesucristo le dice, no, es que no estoy hablando de mí, estoy hablando de otra cosa, ¿no? Dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Dice, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no saben de dónde vengo ni a dónde voy, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo le dice, es que es algo que les tengo que aclarar. Dice, por eso es que estoy hablando de mí, pero no precisamente por estar dando un testimonio precisamente de mí, y eso lo aclara él después, porque dice, ustedes juzgan según la carne, y yo no juzgo a nadie. Dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Y entonces les hace la referencia al Padre. Les dice, yo y el que me envió, el Padre. Y ellos ya sabían que cuando él hablaba del Padre, pues estaba hablando de Dios, pero vuelvo a lo mismo, siguen sobre lo mismo, ¿no? Más adelante lo vemos. Y dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Por qué dice esto el Señor Jesucristo en un momento dado? El Señor Jesucristo se decía el Mesías. Y todos sabían que si Dios no permitía, perdón que lo repita tanto, pero es que es la misma asociación que está haciendo el Señor Jesucristo. Si todos sabían que si Dios no avalaba una obra como una obra buena, no se podía hacer sin la bendición, sin la autorización de Dios, como un milagro. Nadie podía hacerlo. Cuando vemos lo del ciego, lo mismo dice. Entonces, dice que nadie puede hacer ese milagro si no viene, entonces, de parte de Dios. Entonces, aquí cuando el Señor Jesucristo dice, yo doy el testimonio de mí mismo, porque pues estoy haciendo las obras de Dios que me envió. Dice, pero
quien da testimonio respaldando los milagros que hago, prácticamente, es como yo lo veo, quien permite que los milagros se hagan y que haya un testimonio y todo eso, es el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, dice es Dios. Dios es el que permite que yo haga esos milagros. Y dice, y entonces pues le dicen, ¿y dónde está tu padre? ¿No? ¿De qué padre estás hablando? Dice, y entonces el Señor Jesucristo dice, ni a mí ni a mi padre nos conocen. Dice, porque si a mí me conocieseis, también a mi padre conocerías, ¿no? Entonces les dice, estas palabras les habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Aquí vemos en esta parte del Evangelio, creo que es cuando Él les dice después que son hipócritas y otras cosas, y entonces que porque son hijos del diablo y demás, y entonces tratan de prenderlo, pero se les escapa. Creo que es la parte donde hace referencia en los otros evangelios. Entonces dice después, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, tontos, no es cierto, eso no lo dice, ¿verdad? Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. El que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él, ¿no? Entonces, ellos, yo no entiendo cómo es que no podían entender tantas veces que le había dicho que él era el Hijo de Dios y demás, y aquí se los vuelvo a decir, y no terminaban de entender que les estaba hablando de Dios. Se me hace algo raro. Fíjense, les dice el Señor Jesucristo que Él se va a ir y que lo van a buscar, pero que al fin de cuentas van a morir en sus pecados, ¿no? Y porque a donde Él va pues no van a poder venir, y por lo mismo. Y entonces les dice adelante, ellos decían que porque Él había dicho que a donde Él iba ellos no iban a poder ir, y entonces les dice el Señor Jesucristo que ellos son de abajo y que Él es de arriba. Yo creo que esta parte pues, no necesita mucha interpretación ni siquiera para los judíos o para los fariseos. Les está diciendo que ellos son de abajo y Él es de arriba. Abajo ya sabían ellos de qué había, y arriba también. Entonces, y ustedes son de este mundo, dice. Y yo no soy de este mundo, ¿no? Después les dice, por eso les digo que van a morir en sus pecados, porque si no creen que yo soy, en el que yo soy o quien yo soy, les dice, pues van a morir en sus pecados, ¿no? Y les dice, se los he dicho desde el principio, ¿no? Cuando les dicen ellos, entonces, ¿tú quién eres? Varias veces ya les había dicho que Él era el Mesías. Varias veces ya les había dicho que Él era el Hijo de Dios. Y todavía les seguían preguntando que entonces quién era.
Y les dice, pues ya se los he dicho, ¿no? Se los he dicho desde el principio, les dice. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto es lo que les hablo o lo que les digo le digo al mundo, ¿no? Entonces, les dice después, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, yo me imagino que en esta parte, cuando dice que lo hayan levantado, ha de ser cuando lo capturen, cuando lo hayan apresado, y tal vez refiriéndose a la misma crucifixión, ¿no? Cuando lo hubiesen levantado en la cruz. Entonces dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces el Señor siempre, como lo hemos visto hasta ahorita, siempre respaldaba todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Y pues ya sabemos la historia, lo hace hasta el fin de los tiempos, ¿no? Aquí el Señor les está haciendo un preámbulo, dice, para decirles que son hijos de Satanás. Entonces le dice, Pues sí. la verdad os hará libres, ¿no? Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Y después les dice, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Porque ellos le dicen, pues nosotros no somos esclavos, nunca hemos sido esclavos. Y le dice, pues todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero el que me conoce es libre de ese pecado, se los está diciendo. Dice, y el esclavo no queda siempre en la casa, o sea, no va a permanecer siempre en la presencia de Dios. Dice, y el hijo sí, el hijo se queda en la casa, se queda como propietario de la casa. Dice, así que si el hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Y que dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, aunque ustedes sean hijos de Abraham, estas cosas que les platico no le alcanzan a entender, no la quieren comprender o entender como tal. Dice, yo hablo de lo que he visto acerca de mi padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, ¿no? Y más adelante le dice, sois de vuestro padre el diablo. Es el título, resumidas cuentas. Les dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras que de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, ¿no escuchó Abraham a Dios para hacer las cosas que Dios hacía? Prácticamente le está diciendo, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Dice, porque no entendéis, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me crees. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y bueno, pues esta parte está bastante clara. Él les dice que pues no pueden oír a Dios porque
son hijos del diablo, y como hijos del diablo, lo que ellos procuran hacer es no pueden escuchar su palabra, no pueden entenderla. Les dice en el 44 que lo que quieren hacer son las obras de su padre, el diablo, ¿no? Dice, los deseos de vuestro padre es ser homicida desde el principio y no permanecer en la verdad. Dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo. Dice, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces dice, y como yo les digo la verdad, pues no me pueden comprender. Les dice, ¿y quién de ustedes me puede a mí reclamar de pecado? ¿Desde quién me puede acusar de pecado? Digo, pues si digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿No? Dice, y si les estoy diciendo que no me pueden acusar, ¿y qué es lo que están haciendo mal? Y es la verdad, y ustedes lo pueden reconocer. Dice, ¿por qué no me creen que les estoy diciendo que pues vengo de parte de Dios y que el mensaje es de Dios, ¿no? En otras palabras, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El que no es de Dios no tiene el Espíritu, no puede entender las cosas del Espíritu. Como lo dice, creo que es, ¿cuál es? Romanos 5, creo. Bueno, yo creo que hay